Buenas tardes. Desde que inició la pandemia, las yucatecas y los yucatecos hemos trabajado unidos y con responsabilidad cumpliendo con las medidas implementadas en el Estado y para cuidar la salud y la vida de todos. Estas medidas, aunque han sido complicadas, se ha comprobado que han sido exitosas y necesarias para frenar el aumento de los contagios en Yucatán y permitir también que se avance en la reactivación económica del Estado. Por otra parte, la vacunación contra el coronavirus en Yucatán continúa avanzando a muy buen ritmo. Tanto es así que el 100% de la población mayor de 18 años tiene al menos la primera dosis y el proceso de aplicación de segundas dosis continúa de manera ágil y eficiente. En todos los municipios del estado ya se aplicó el esquema completo a los adultos mayores de 60 años, a los adultos mayores de 50 a 59 años, adultos entre 40 y 49 años. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de vacunación con segundas dosis a las personas de 30 a 39 años. Este grupo de la población ya cuenta con un gran avance en el esquema completo. En tanto que los jóvenes de 18 a 29 años ya recibieron su primera dosis. Gracias al esfuerzo que hemos puesto, se ha logrado frenar el avance de los contagios y los fallecimientos ocasionados por el COVID-19. Por lo que, ante este escenario, el Comité de Expertos en Salud considera que existen las condiciones para que a partir del lunes 4 de octubre se elimine totalmente la restricción a la movilidad vehicular nocturna. De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos en Salud, la eliminación de la restricción a la movilidad vehicular nocturna se está dando en dos etapas, tal como se hizo en mayo pasado, cuando se eliminó la primera vez esta medida. En esta ocasión, aunque desde el 1 de septiembre pasado se registraron las condiciones necesarias para eliminar esta medida, el Comité de Expertos en Salud sugirió esperar y hacerlo en dos etapas de nueva cuenta. El principal motivo es que solo han pasado 5 días de la primera dosis de la vacunación del grupo de edad de 18 a 29 años, por lo que abrir de manera parcial nos ayuda a dejar pasar unas semanas para que este grupo de edad, así como el de 30 a 39 años al que se está aplicando la segunda dosis, generen los anticuerpos necesarios para disminuir el riesgo de contagio. Aunado a ello, los expertos en salud no consideraron prudente eliminar la restricción antes debido a que también se estaba dando el proceso de regreso a clases, por lo que se decidió esperar. Hay que recordar que de jueves a sábado son los días donde mayor movilidad se registra en el estado y que los grupos de 18 a 39 años, que representan la mitad de la población en Yucatán, son los que tienen mayor movilidad. Se reitera el llamado a las yucatecas y a los yucatecos continuar respetando las medidas y protocolos de seguridad con el objetivo de proteger su salud y la de toda su familia, así como para seguir dando los pasos de la reapertura económica segura. A los jóvenes les recordamos que extremen las medidas, ya que aún no cuentan con el esquema completo y que acudan con la misma responsabilidad con la que hicieron en días pasados cuando sean llamados a recibir su segunda dosis. Sigamos trabajando unidos y muchas gracias a todos. Doctor Isaac, adelante. Gracias, secretario. Este es el parte médico del domingo 19 de septiembre. Este domingo continúa avanzando la vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida. Este proceso se desarrolla en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta el martes 21 de septiembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación, adecuados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el 11º Batallón de Infantería de la Sedena en la calle 42 Sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 261 pacientes en hospitales públicos. 59.290 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 67.759. Hoy se detectaron 241 nuevos contagios de coronavirus, 211 en Mérida, 6 en Valladolid, 5 en Progreso, 3 en Canacín, Temozón, Tizimín y Humán, y uno más en Acanqué, Izamal, Suquilá, Tecash, Ticul, Yobaín y un forano. De los 67.759 casos positivos, 556 son de otro país u otro estado.
Específicamente en Mérida se han diagnosticado 40.279 personas contagiadas de coronavirus, las cuales viven 10.734 en la zona norte, 10.244 en la zona oriente, 3.799 en la zona centro, 5.933 en la zona sur y 9.569 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Se trata de 9 hombres y 6 mujeres con un rango de edad de 42 a 96 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión y EPOC. 9 de ellos residían en Mérida, 1 más en Acanqué, 1 en Concal, 1 en Maxcanú, 1 en Sinanché, 1 más en Tecash y Temash. En total son 5.793 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.415 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 261 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Muchas gracias.